un examen de anatomía, ¿sí? Y vamos a comenzar a dividirlo, vamos a dividir a toda la anatomía para poder estudiar. Ustedes tienen que dividir por regiones, lo pueden hacer de la región que quieran. Lo normal es dividirla en la parte de ósea, la miología, las articulaciones, ¿sí? Pararse en algunas estructuras, que ahí no vamos a parar, y después estudiar los aparatos, ¿sí? Y vamos a ver qué van a estudiar de cada aparato, ¿sí? Estamos hablando del aparato respiratorio, del circulatorio, el digestivo, el genitourinario y el sistema nervioso. Y el sistema endocrino, que no es tan preguntado quizás. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe. Bien, sí, bueno. Profe. Comenzamos con óseo. Vamos muy rápido. Esto, como va a quedar grabado, ustedes después lo pueden decir, estudié esto, esto, no esto, pueden rebobinar y ver qué les falta. ¿Qué no podemos saber de óseo? Comencemos de arriba para abajo. No pueden no saber el temporal, ver todas sus partes. Recuerden sus 3 partes que se dividen. No pueden no saber el peñasco. No pueden no saber el efenoides, ¿sí? Vieron que el efenoide tiene partes. Primero estudian las partes del hueso, por ejemplo. El efenoide, ¿qué van a estudiar? El cuerpo, ¿sí? Las alas mayores, las alas menores y la apófisis pterigoide, ¿sí? Primero lo dividen en partes. Igual van a hacer con el temporal. Se divide en partes. No pueden no saber efenoides y temporal completo. Estamos hablando de cráneo. No podemos dejar de saber base del cráneo, ¿sí? Esto, lo ideal es estudiar con esto, ¿no? Tener un cráneo es lo ideal, no siempre se puede. Lo ideal es estudiar con esto. Muestro, ¿sí? Tener el hueso en la mano, ¿sí? No todos lo tienen, ya lo sé. Un maxilar inferior. No pueden dejar de saber los agujeros de la base del cráneo, ¿sí? Y también qué es lo que pasa por cada uno de ellos, ¿sí? Todos. No podemos dejar de saber uno, porque podemos preguntar aislado, un tema u otro, ¿sí? Un agujero u otro. Los más fáciles que siempre preguntamos, ¿no es cierto? Los agujeros más grandes son los más preguntados, pero no se olviden los que por donde sale el trigémino, ¿no? El oval, no se olviden también de ver el agujero rasgado. Es decir, agujeros no podemos dejar de ir al examen sin saber todos los agujeros de la base del cráneo. Si pasamos a lo que sería, ya vimos algo de cráneo, esto es la base del cráneo, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos que pasar a cara. 2 huesos muy preguntados que no pueden dejar de saberlo. El maxilar superior y el maxilar inferior. 2 huesos que siempre pedimos para que lo describan, ¿sí? Saber describir las caras, ¿sí? Saber describir los bordes. Eso en cuanto a cráneo, ¿sí? Luego pasamos a ¿qué preguntamos de columna? ¿Qué no deben saber, no deben dejar de saber de columna? Las curvaturas, ¿recuerdan las curvaturas? Siempre las preguntamos, son importantes para la postura, para después estudiar traumatología y esos otros temas. No podemos dejar de saber el atlas, el axis, que es un agujero de conjunción y que es, por ejemplo, una vértebra de transición, ¿sí? Vamos por orden. Esto es óseo, ¿sí? Seguimos bajando. Le podemos dar a describir un hueso largo, como es el fémur o el húmero, ¿sí? Más preguntado quizás que una tibia y que un peroné, que el cúbito o el radio. Podemos hacer describir una extremidad superior o inferior de un hueso largo, ¿sí? Pero sí nos detenemos siempre en el coxal. No pueden dejar de saber los bordes del coxal. Recuerdan los 4 bordes, el borde superior, el borde inferior, el anterior y el posterior. Quizás el más preguntado sea el anterior y el posterior, ¿sí? En el posterior donde tenemos la escotadura ciática, en el anterior están las espinas ilíaca anterosuperior y demás, y obviamente el superior, que tiene forma de S itálica, y que siempre pedimos que describan los músculos que se insertan allí, ¿sí? Seguimos bajando. ¿Podemos preguntar al omóplato? Sí, preguntamos a veces el omóplato, sobre todo los bordes y los ángulos, ¿sí? Recuerden, en el ángulo superexterno, donde se va a formar la articulación escapulohumeral. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué más?
no pueden dejar de saber, ¿sí?, los huesos del tarso y del carpo, saberlos nombrarlos por fila anterior y fila posterior. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Cómo vamos con hueso? Ahí me paro en hueso. ¿Estamos bien? A ver, alguien que quiera preguntar algo. Eso es lo que no podemos dejar de saber. Todo lo demás lo pueden agregar. No quiere decir que no deben estudiar lo demás. Esto es lo básico. ¿Se entendió? Eso es ocio. ¿Preguntas? Escucho. ¿Alguna duda? Una pregunta, sí, una pregunta. Curvatura de las costillas. O sea, cómo se van curvando, ¿eso es importante? Yo creo que, no digo que no sea importante, quizá no sea una pregunta de conocimientos básicos. Si vos me sabés todo lo que yo te digo, lo que yo te nombré, y después querés agregar cualquier otro hueso, describir un calcáneo, una costilla, el esternón, describir otro hueso del cráneo, no habría problema. Pero esto es conocimientos que no podés dejar de saber. Después podés agregar más. Me parece que yo no me pararía tanto en una costilla viendo tanto de cráneo y cara, ¿no? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o sigo con miología? La gran Una duda de consulta. miología. Una Sí, consulta. Con respecto, por ejemplo, si nos hacen describir un hueso largo, ¿la descripción completa tiene que ser sí o sí con los accidentes anatómicos y también con las inserciones de los músculos? ¿Es decir, todo completo? bueno, es bastante complejo todas las inserciones. Algunas cosas son importantes, por ejemplo, el troquíter y el troquín, o el trocánter mayor, ¿sí? O saber para qué son los cóndilos, ¿no es cierto?, del fémur. Describir la línea áspera del fémur, es decir, eso sería lo importante. Si vamos a describir, por ejemplo, en el omóplato, la cantidad de músculos que se insertan, se les va a complicar porque son muchos. Entonces traten de estudiar los elementos más importantes, ¿no? El omóplato quizás lo importante sea el supra, el infraespinoso, ¿sí? O quizás donde llega el redondo mayor, el redondo menor. No podemos describir todas las inserciones musculares de todos los huesos porque nos vamos a olvidar y vamos a estar estudiando de memoria. No sé si se entiende. Sí, sí, claro. Listo. Muchas gracias. Bueno, pasemos a músculo, a ver qué les parece. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estudiar los músculos? Los músculos los podemos dividir, ¿sí? Siempre hay que dividirlos por regiones y por planos. ¿Está claro? ¿Qué músculos no deben dejar de saber? Yo quiero que apuntemos a... Yo preparé esta clase. Yo no me puse a decir, voy a describir toda la anatomía porque estaríamos una semana. ¿Cómo y qué no dejar de estudiar de músculo? Uno, músculo de la mímica. Saberlos nombrar por regiones. Vieron que tiene regiones de los ojos, de la nariz, de la boca y del mentón. Y solamente tienen que saber, recuerden bien, la inervación. ¿Se acuerdan cómo están inervados los de la mímica? Por el facial. El facial. Muy bien. Sigamos porque es mucho. Músculo de la masticación. Sí, son 4 masticadores, los principales, entonces sí tenemos que saber la inserción y la inervación. Recuerden, la inserción es fácil del temporal, del macetero y de los 2 pterigoideos. Eso sí tiene que saber la inserción y la inervación, y recordamos la inervación, ¿se acuerdan? Lo hago con la mano, pero recordamos que... El maxilar inferior del triquémino. Claro, entonces, quinto par craneal, lo hago así, pero no nos olvidemos que se describen con números romanos. Sigamos, si tenemos que seguir en cuello, vamos a describir región anterior, región lateral, región posterior y la prevertebral si yo saco todos estos órganos. Tengo que saber las 4 regiones. ¿En qué región me paro? En la región del hueso ioides y en la región lateral. ¿En qué músculo me paro? No puedo ir al examen si no sé la inserción de todos los supra, infraespinoso y del esternocleidomastoideo. ¿Está claro? Del esternocleidomastoideo, aparte de saber la inserción, debo saber la inervación, tengo que saber las relaciones, el músculo satélite, etcétera, etcétera, el paquete nervioso, etcétera, todo lo que ustedes ya lo han estudiado seguramente, ¿sí? Por ahí podemos preguntar algún escaleno, la relación de los escalenos, ¿sí? Pero recuerden que es mucho, ustedes rinden toda la materia. Entonces,
nosotros podemos hacer una pregunta de hueso, otra de músculos y uno de un aparato, ¿sí? Y después el examen va transcurriendo según cómo vayan ustedes contestando, ¿sí? Pasemos, entonces no nos olvidemos, ¿qué otros músculos debo saber la inserción? De los otros está claro, por ejemplo, si hablo de la región anterolateral del tórax, voy a estudiar la región, los músculos anteriores por plano, pectoral mayor, pectoral menor, serrato. ¿Está claro? Eso de todos los músculos. Saber regiones y planos. ¿En qué me paro de inserciones? Prácticamente los grandes músculos. Tengo que saber la inserción. No puedo dejar de saber la inserción. Sería el ítem del bíceps, del tríceps, del cuádriceps, ¿sí? Del sartorio. Podríamos decir los grandes músculos. ¿Qué otro músculo tenemos en la espalda? El trapecio, un músculo muy grande con inserciones complejas, internas y externas, ¿se acuerdan? Y el dorsal ancho. Músculos que son importantes, que deben saber sí o sí la inserción. Los grandes músculos, ¿sí? Más lo que hablamos del cuello. Planos del antebrazo. Otra pregunta que siempre se hace. Los planos del antebrazo de la región anterior. ¿Qué más? Y ¿qué otro músculo se les ocurre que están estudiando y les parece saber o no saber? ¿Estudiarlo más o estudiar menos? Los pectorales también, disculpen, los pectoral mayor y menor, grandes músculos, ni hablar de lo que serían los rectos, los oblicuos del abdomen, tendríamos que saber, ni hablar de diafragma, me pregunta ahí Natalia Belén. Ahí vamos a las estructuras. Ahí vamos a las estructuras. El psoas no es tan preguntado. No quiere saber, no quiere decir que no tienen que saber, pero primero te estudien esto, ¿sí? Pero, una cosa. Sí. De músculos del abdomen, bueno, son, saberse los planos y las inserciones, ¿de cuál sería más importante? Porque son, no sé si son varios, pero bueno, me cuesta un poco acordar. No, tenés que saber sí o sí son 4 músculos, los rectos, el recto anterior, mayor del abdomen, y los oblicuos. Listo, El mayor, el menor, el transverso. Yo creo que con esos 4 estaría. Listo. Eso de músculo. Parémonos en esto que yo le llamo estructuras. Hagamos esto, estructuras. Yo le llamo estructuras a lo que ustedes, donde se mezclan músculos, donde se mezclan lo que es vasos y nervios y aponeurosis. Comenzamos de arriba hacia abajo. En el cuello hay triángulos. No pueden dejar de saber los 3 triángulos más importantes. ¿Recuerdan cuáles son? Beck-Clark, Pirogov, ¿no es cierto? Y Farabeuf. Los 3 triángulos del cuello. Con eso estaría. Luego hay 4 estructuras que no pueden dejar de saber. Hueco axilar, podríamos decir como el Padre Nuestro. El que no sabe hueco axilar no puede pasar a una instancia siguiente. El que no sabe el triángulo de Scarpa, el que no sabe el hueco popliteo, ¿sí? El que no sabe el conducto inguinal. El que no sabe el conducto inguinal, esas estructuras, yo las tengo como 5, ¿sí? 5 estoy hablando de los del cuello. Estoy hablando de axila, hueco popliteo, triángulo de Scarpa y conducto inguinal. Como el Padre Nuestro, con relaciones, ubicaciones, saber bien las paredes. No se olviden, el conducto inguinal es muy preguntado. Y por ahí preguntamos no describir el conducto inguinal, pero sí decirme la cara posterior del conducto inguinal, cómo está formada. Y no nos olvidemos que si hablamos de estructuras, tenemos que saber las estructuras, no solamente las estructuras, sino también el contenido. Eso es lo básico. No pueden ir al examen y decir no estudié hueco axilar, ¿se entiende? O no estudié triángulo de Scarpa. ¿Sí? Te escucho, Isabel. Sí, en cuanto a contenido de triángulo de Scarpa, ¿qué tenemos que decir? Contenido de triángulo de Scarpa lo tenés que nombrar de adentro hacia afuera, de la línea media hacia afuera, ¿sí? Normalmente se pide la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural, que no forma paquete bajo nervioso y está separado. Hay otros elementos en el triángulo de Scarpa, sí, la desembocadura de la safena interna, sí tenemos una rama de lo que sería el femorocutáneo, pero esos son los 3 elementos que no nos podemos olvidar, nombrarlos desde adentro hacia afuera de la línea media, ¿sí? Vena, arteria y el nervio. Y por ahí
nos metemos y preguntamos ese nervio crural o femoral, ¿de qué plexo es? No sé si me entienden. Es bueno que no lo sepan de memoria, sino que lo sepan relacionar. Otro tips que les voy a dar es no estudiar de memoria. Para estudiar los músculos podemos hacer cuadros. Esos cuadros pueden tener planos, regiones y planos. Primero estudiar las regiones y luego los planos, ¿sí? En estas estructuras hay que hacer dibujo, hay que estudiar de dónde viene la arteria femoral, de dónde viene la vena, quién desemboca en la vena, etcétera, etcétera. Está claro, esas estructuras, hay más. No digo que no haya más, digo que estas son las básicas, que si no las saben, no vayan a rendir, por decir. Perfecto. Gracias, profe. ¿Qué Profe. más? Sí. Dijo triángulo de escarpa, el rombo popliteo, el conducto inguinal, la cavidad axilar y ¿cuál más? Dijo que eran 5. El hueco poplito y todos los triángulos del cuello. Ah, listo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, está claro con músculo y hueso, más o menos, es mucho. Estudien primero lo más grueso y luego lo más fino. Primero estudian en qué región está el pectoral, porque podemos preguntar cuál es el músculo pectoral mayor. Ustedes tienen que decir de qué región es del tórax, región anterolateral, inserciones y la inervación, ¿sí? Pasemos a articulaciones. Profe, disculpe, pregunte si los músculos de la mano y del pie son muy tomables. No tomamos tanto, no quiere decir que no haya que saberlos, pero si vos me sabes todos estos músculos que yo nombré y te sobra tiempo para agregar músculos, podés agregar alguno del antebrazo, podés agregar alguno del hombro, y por último agregar alguno de la mano y del pie. Generalmente no los tomamos o podemos perdonar una pregunta, pero no puedo yo perdonarte que no sepas el bíceps o el tríceps. No sé si me entiendes. Sí, gracias. Va a depender del que te pregunte, pero normalmente estos son los conocimientos básicos. Profe, una consulta. Sí, Disculpe. te escucho. ¿Cómo sería la dinámica del examen? O sea, con esto que usted dice del tiempo, o sea, ¿es por tiempo? ¿Cómo se va a No, manejar? la dinámica, que quede claro que esto que yo estoy hablando, no estoy hablando de cómo se va a tomar en la cátedra, ¿no? Yo tomo examen hace 22 años, y la dinámica depende de cada binomio, de cada equipo que tome, de cada profe, ¿sí? La dinámica general, yo estoy hablando de cuáles son los conocimientos básicos que no deben dejar de saber. Va a ser un binomio, ustedes lo saben, y eso, información exacta, figura en la cátedra, ustedes ya lo saben, ya les van a pasar el link con quién con quién rinden. No se hagan tanto problema, la dinámica, me importa que puedan ponerse a repasar. No sé si algunos rinden mañana. ¿Algunos rinden mañana o no? Mañana comienza el... Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, por eso no soy el encargado de... Yo tomo examen mañana con el jefe de cátedra, con el doctor Sánchez Carpio, es un binomio, lo mucho que yo les puedo decir de lo que yo sé. La información general de cómo es el examen y la dinámica va a depender de cada profe, ¿sí? Así que sigamos a ver qué más saben. Articulaciones. De articulaciones sí me pedimos la clasificación, móviles, semimóviles, inmóviles, con ejemplos de cada uno de ellos. ¿Está claro? Dar 1 o 2 ejemplos de cada uno. Y después, ustedes saben que acá también vamos a la tirada de las 5. Este 5 yo lo manejo con las estructuras. El nombre es triángulos, vuelvo a repetir, los triángulos del cuello, hueco axilar, triángulo de escarpa, el conducto inguinal y el rombo popliteo. Y 5 articulaciones que tienen que saber todo. Comenzamos con la temporomaxilar. Tienen que saber los huesos que se unen, medios de unión y algunos movimientos. Lo que menos preguntamos en este caso son los movimientos. La temporomaxilar, la del hombro, la del codo. Tenemos que saber cadera y rodilla. Todo. Tienen que saber todo. No pueden ir
Ustedes saben la cantidad de articulaciones que hay en el cuerpo y no podemos dejar de no saber por lo menos esas 5, no se olviden. Y de las otras, clasificación y ejemplos. Hacer un cuadro con la clasificación de móviles, semimóviles e inmóviles y poner al lado ejemplos. Saber explicar qué es una trocoide, por ejemplo, y 2 ejemplos. Y en estas 5, no puedo bien si no sé bien estas 5. ¿Está claro? Más o menos, no los quiero asustar, chicos, les estoy dando lo que no deben dejar de saber. ¿Está claro? Todavía tienen tiempo de repasar algo. Bueno, vamos con... ahí preguntan, articulaciones de la columna son complejas, la articulación podemos, es decir, la base es esta, estudiar ese cuadro de clasificaciones, luego estudiar estas 5 y después comienzo a elegir. Todo depende de la capacidad de conocimiento de cada uno, es decir, si les falta estudiar un poco de sistema nervioso, si les falta estudiar un poco de hueso, no nos vamos a poner a estudiar la artrodia que hay en la columna o la articulación entre los cuerpos de las vértebras, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Vamos estudiando lo primordial y después vamos a agregar. Si tengo que agregar la occipito-atloidea, la puedo agregar. Es una articulación, puede ser preguntada, pero es algo muy poquito lo que tienen que saber. El atas, el axis, el ligamento transverso, el ligamento cruciforme, nada más. Estamos viendo lo más importante. Pasemos a aparatos, ¿sí? Los aparatos son largos, complejos, y a veces no sabemos qué sí, qué no. Si comenzamos con el aparato respiratorio, podríamos decir que la laringe, se pueden preguntar qué es la glotis, podemos preguntar, obviamente, cuáles son los cartílagos, nombrar los cartílagos, preguntas que son de cajón y son fáciles, los cartílagos pares, impares. Si bajamos tenemos que saber la tráquea, y de la tráquea, ¿sabe qué les preguntamos? No cuánto cartílago tiene, cuáles son las relaciones, dado que la tráquea se encuentra en el cuello y en el tórax, relaciones de tráquea. Si seguimos los bronquios, recuerdan que siempre preguntamos diferencia entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Recuerdan que hacíamos esto? ¿Se acuerdan? El derecho y el izquierdo, ¿a qué voy? Cosas que ustedes lo vieron en los prácticos, que recuerdan, diferencia entre bronquios. Si me paro en pulmones, yo pararía en 3 ítems. 3 ítems para pulmón. Saber las caras, porque me habla de las relaciones, ¿sí? Saber la segmentación pulmonar y saber qué es el hilio. Al estudiar el hilio sabemos cuál es el pedículo pulmonar, ¿no es cierto? Qué elementos salen o entran del pulmón. Y el hilio es el lugar por donde entran y salen, ¿sí? Y la segmentación pulmonar, básicamente, siempre preguntada. Voy a agregar a mi listado lo que ustedes dijeron, diafragma. Siempre preguntamos diafragma, no es complejo tanto diafragma, creo que lo tienen que estudiar. Resumimos el aparato respiratorio en eso, ¿no? Les vuelvo a repetir. Laringe, la endoglotis, los cartílagos, decir las cuerdas vocales verdaderas, falsas, donde están, eso sería la glotis, ¿no es cierto? Después pasamos a tráquea, relaciones. Le pasamos la diferencia bronquio derecho y bronquio izquierdo, uno más corto, más largo, más oblicuo, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben. De los pulmones, los 3 ítems. Caras, segmentación pulmonar y el hilio con el pedículo, ¿sí? Vamos a aparato cardiovascular, que acá es donde se les hace el lío. De corazón creo que no van a tener problema, pero tienen que estudiar todo el corazón. Ubicación, caras. No podemos ir al examen si no sabemos corazón. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué estudio del corazón? ¿Cómo está ubicado? ¿Cuáles son las caras? ¿Sí? Esa es la configuración externa y me meto en la configuración interna, que es lo más complejo. Lo más preguntado quizás sea la configuración interna, es decir, las cavidades. Vamos a hablar. Ahí llegamos a las arterias. Vamos a ver de dónde sale el circuito. Circulación mayor y menor es muy fácil. Podemos preguntar como para comenzar. Pero corazón, todo. Caras, ubicación, cavidades. ¿Dónde desemboca? ¿Qué hay en cada cara? Recuerden que las aurículas tienen 6 caras. Necesito saber que sepan todo de cada cara. ¿Dónde desemboca la vena cava superior, la inferior, las 4 venas pulmonares,
etcétera, etcétera, ¿sí? Y del corazón, pregunta, no digo de cajón, pero siempre la hacemos, el aparato cardionector. El aparato cardionector, todo. ¿Dónde está el nodo? Ubicación precisa. ¿Dónde está el otro nodo? Las 3 bandeletas de las de His. Todo. Quizás no preguntamos tanto estos automatismos, sino no preguntamos tanto fisiología, pero sí tenemos que saber la ubicación anatómica del nodo, del nódulo sinoauricular y el de Ayov-Tawara, ¿sí? Tenemos que saber los dos nódulos, ¿sí? Porque nosotros nos basamos en que nos interesa la anatomía, la ubicación morfológica, ¿sí? De las coronarias, ahí comienzo a hablar de arterias, pero yo quiero resumir que corazón y eso de respiratorio no pueden no saberlo, ¿no? Si yo pregunto hematosis, que es la función del pulmón, del alveolo, quizás no entra en este tema, ¿no? Pero sí, si no me saben la diferencia entre los bronquios o la escala de los pulmones, el examen no sigue. No sé si ustedes me entienden que eso es básico. Después tienen un problema ustedes con las arterias colaterales de colaterales, que hasta dónde estudian los colaterales, ¿no? ¿Les pasa eso o no? ¿Les pasa que dicen estudio, por ejemplo? Sí, Gustavo, te escucho. No, sí, como usted dice. Complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunta de cajón, grandes vasos. Estudiamos los grandes vasos, los 4 grandes vasos, podemos estudiar la vena cava inferior, cómo se forma la vena cava superior, y después agarramos la aorta. ¿Qué estudio de una arteria? ¿De dónde hasta dónde se llama así? Por ejemplo, ¿de dónde hasta dónde se llama callado? ¿Cuál es el límite? Entonces, arterias, límites. Tengo que saber los límites del axilar, los límites del humeral, el límite de la femoral, los límites de la poplitea, de dónde hasta dónde. Ni hablar de las arterias colaterales, que sería la aorta abdominal, ¿sí? Tengo que saber los límites de toda la aorta, ¿sí? De la porción ascendente, de la porción horizontal, de la torácica, límites. Si ustedes si me saben decir todas las colaterales y no saben el límite, para mí es más importante el límite, de dónde hasta dónde va la femoral, por ejemplo. Digamos, la femoral, ¿se acuerdan? Que la hace el anillo crural hasta el anillo del tercer aductor. El anillo del tercer aductor, donde se pase, se llama poplitea, ¿sí? Entonces, esos son los límites que yo necesito que sepan. Y después le podemos preguntar algunas colaterales, ¿sí? Polígono de Willis, sí o sí. Y las dos carótidas quizás son las arterias más preguntadas, con toda la ramificación de lo que serían arterias que van al miembro superior y al miembro inferior. Lo que estamos hablando recién. Límites del axilar, de la subclavia, límites del humeral, límites de la radial y la cubital. Para abajo hago lo mismo, ¿sí? Límite de todo lo que es la aorta y comienzo con los límites de lo que son las dos ilíacas, la externa y la interna sus ramas. La hipogástrica tiene 9 u 11 ramas, según cómo lo dividan ustedes, eso hay que saberlo. Y los límites. Primero estudio los límites y después agrego las colaterales, ¿sí? Si son 6 colaterales, se les hace mucho lío, estudien primero 3, después en el otro repaso estudien otras 3, ¿sí? Venas safenas, ¿dónde nace, dónde termina? ¿Cómo se forman las dos venas cava? La M venosa del codo, para seguir con la parte circulatorio. Temas que no pueden dejar de saber. Safenas, venas cavas y la M venosa del codo. Algo que recuerden ustedes, circulatorio, que puede ser. Estamos más o menos con arterias, no se hagan tanto lío, no dejen de estudiar el polígono de Willis, la hipogástrica, los límites de todas las arterias. ¿Estamos? Preguntas de arterias. Preguntas hay muchas, ya las vamos a hacer nosotros. Profe, yo tengo una duda porque a mí siempre se me hace un lío con las caras del corazón. ¿Cómo podría...? Los libros lo dan diferente. Por eso es que te cambia. Déjame que conteste esto, que me preguntan del linfático, sí, porque me lo salteé. Irrigación del perineo, con que sepan la hipogástrica estaría bien, la lámina hipogástrica. De linfáticos, el conducto torácico y la gran vena linfática, dos cosas de linfático no deben dejar de saber.
conducto torácico y gran vena linfática. La escala del corazón va a depender del libro. El recorrido de la arteria, con que sepan el límite, algún recorrido de alguna arteria importante, como ser la femoral, que la va cubriendo el músculo sartorio, puede ser importante. Nos podemos parar en recorrido, sí, con un nervio, sí, pero una arteria, saber el límite y las ramas colaterales, qué músculo lo cubre, estaría, ¿sí? Volviendo al corazón. El corazón, acuérdate que tiene, yo siempre pongo la mano así, la izquierda, y la escribo la base, que serían mis nudillos, ¿sí? La base que mira hacia arriba, un poco mira a la derecha y hacia arriba el vértice sería este pedacito del cúbito, está acá, que sería la punta del corazón. Tiene base, tiene vértice. Esta cara es la anterior o external, choca con el esternón, ¿sí? Esta cara, que sería la que yo apoyo sobre mi pecho, que estoy apoyando acá, sería la cara inferior o póstero inferior, salen en algunos libros, que es diafragmática. ¿Por qué? Porque se relaciona, ¿no es cierto? Esta cara está apoyando en el centro frénico del diafragma. Y algunos libros dan, yo me paro en lo que es Testí. Testí me da una cara, miren que estoy levantando el pulgar, la cara izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón está más del lado izquierdo y esta cara le llamo iliar en relación con el ilio del pulmón izquierdo. Entonces, repito, base. Los grandes vasos nacen de la base del corazón. En el vértice de la punta del corazón, el quinto espacio intercostal izquierdo, a 8 centímetros de la articulación esternocostal. Cara external o anterior, la cara esta, que la apoyo en el diafragma, es posterior inferior. Y esto donde yo muevo el pulgar es la izquierda o pulmonar, porque el corazón está más cerca del pulmón izquierdo, no del derecho. Algunos dan cara derecha o pulmonar también, va a depender del libro. Pero ¿se entendió más o menos, Matías? Sí, profe, muy claro. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a ver qué más de circulatorio. Hay mucho ahí de circulatorio, ¿no? Ni hablar del tema que sigue. No sé cómo estamos con el tiempo. Nicolás, ¿se me fue ya, Nicolás, o no? No, profe, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué tiempo? Yo muy bien. No sé los chicos si no están aturdidos, si se están yendo, si vienen. No se ha ido ninguno, ¿no? No sé. Estamos con No, el mismo no. número, por lo menos. No sé si me entendés, la temática es que sí, que no. Tratar de orientarlos para que los chicos sepan qué estudiar. No me voy a desarrollar toda la materia porque estaríamos mucho tiempo. Obviamente. Y después lo que vamos a hacer es sí hacerlo con más tiempo para las otras mesas y hacer por día ocio, otro día hacemos músculo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, sí. Vamos a seguir con aparato digestivo, que es largo, tedioso y largo. De paso... Nunca más literal, ¿no? Largo. Largo. Y en el aparato digestivo, chicos, no se olviden, comenzamos de la boca, la faringe, esófago, debemos saber todo. Ya llegamos nervioso, Cristian, queda tranquilo. Digestivo, volvemos a dos cosas, límites y dimensiones estudiamos en digestivo en general. ¿Por qué? Yo tengo que saber de dónde hasta dónde se encuentra el esófago. ¿No sé? ¿No es cierto? Tengo que saber que el esófago termina en la faringe y desemboca en el estómago. Más o menos a qué nivel, ¿sí? Relaciones de la faringe, puedo preguntar las divisiones de la faringe, ¿se acuerdan? Naso, rinofaringe, bucofaringe, laringofaringe, la rosita de Rosenmüller, la trompa de Eustaquio. Puedo bajar y ya me meto en esófago. En esófago, límites y longitud. Hay muchas cosas que miden 25 centímetros, que es el esófago y el duodeno, por ejemplo, ¿no? Más o menos. El esófago y el duodeno, 25 centímetros. Tomamos dimensiones. Intestino delgado, dimensiones. Intestino grueso, dimensiones. Dimensiones del hígado. ¿Sí? Entonces, lo que son órganos largos como los intestinos, tenemos que saber de dónde hasta dónde va, cuánto mide como mínimo. Comencemos con el esófago. Sí, tengo que saber de esófago. Pero el que no sabe estómago, de pe a pa, caras, bordes,
tuberosidad mayor y menor, cardias, píloro, relaciones anteriores, relaciones posteriores de estómago, y esos temas no se salvan. Esos no pueden ir a rendir si no saben todo estómago, ¿sí? Todo estómago. Cara anterior, cara posterior, curvatura menor, curvatura mayor, y no rindan si no saben. No rindan es metafórico, no quiero decir que no rindan, ¿no? ¿Se entiende? La irrigación del estómago, irrigación de la curvatura menor, de la curvatura mayor y de la tuberosidad mayor. Es una pregunta de cajón que la hacemos siempre, ¿sí? Bien, si yo tengo que preguntar algo de digestivo, yo particularmente preguntaría relación en la cara posterior del estómago y me pararía en, no se olviden que está el aparato digestivo y están las glándulas. No, nadie puede ir sin saber lo que sería hígado. Hígado, no nos olvidemos, la vía biliar completa, chicos, de pe a pa, tiene que saber dimensiones, cómo se une, y las porciones del colédoco, por ejemplo. No pueden ir a rendir si no saben colédoco, ¿sí? No pueden ir a rendir si no saben los conductos del páncreas, donde desembocan, qué es la carúnculo mayor, qué es la menor, ¿sí? Preguntas básicas. Las caras del hígado, la cara inferior es la que no pueden dejar de saber, ¿sí? Donde tienen las impresiones, los dos lóbulos, derecho e izquierdo, las impresiones. ¿Recuerdan la segmentación del hígado? Preguntada, los 6 segmentos, perdón, los 8 segmentos que vamos a encontrar en el hígado, algo más preguntado de lo que sería hígado. Hígado, estómago, páncreas, relaciones del esófago, me pararía yo también en preguntar duodeno. Vieron que el duodeno tiene sus 4 porciones. 4 porciones van a estar, ¿no es cierto? Tienen un límite, sí, del píloro de la vesícula, la parte más inferior de la cabeza del páncreas, la parte más inferior de la cabeza del páncreas, donde están los vasos, que son los vasos mesentéricos. Las 4 porciones. ¿Cuál es la porción más importante? La segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desemboca, ¿no es cierto?, donde desembocan los conductos del hígado y del páncreas. ¿Vamos bien? ¿No es mucho? ¿Saben todo eso ya, seguro o no? En eso me basaría. Si preguntamos vaso, no mucho, alguien puede preguntar vaso. Páncreas, sí. Hígado, seguro. Estómago, todo. Esófago, la irrigación. Duodeno, lo que les dije, las porciones. Intestino grueso, las porciones, es fácil saber las 4 porciones. Las porciones del colon. ¿Dónde está ubicado el apéndice? Punto de McBurney, no se olviden. Estamos, ¿qué más de digestivo? Hay mucho. Glándulas salivales y por lo menos el conducto y dónde lo ubican. Preguntas de digestivo, a ver. Algo que yo me pueda olvidar. Vamos a génito urinario. Una consulta, perdón. Sí, Gustavo. De peritoneo, ¿qué sería lo más importante? Sí, peritoneo, me estaba olvidando. Generalmente lo doy al último porque viste que abarca lo que sería la parte genital, también urinaria. Peritoneo hay que saber la pared anterior y la pared posterior, cómo recorre. Tenemos que saber la transcavidad de los epiplones, siempre preguntamos eso. ¿Qué es un meso? Generalmente preguntamos qué es un meso, qué es un epiplon, qué es una fascia, que sepan distinguir, ¿no es cierto?, cuáles son los epiplones del estómago, y el fondo de saco de Douglas, que lo iba a nombrar ahora con génito urinario. Con peritoneo, con eso estaría, transcavidad de epiplones, qué es un epiplón, qué es un meso, describir por dónde va a tapizar el peritoneo, qué órganos son retroperitoneales, y el fondo del saco de Douglas no lo pueden dejar de saber. Sí o sí que lo veríamos en este capítulo. Génito urinario, de urinario sí o sí. No pueden dejar de saber porciones del uréter, ¿sí? Recuerden, las porciones del uréter y las dimensiones. Hay variables de dimensiones, sí, pero hay alumnos que contestan que el uréter mide 40 centímetros, entre 25 y 28, ¿sí? Las porciones.
lumbar, ilíaca, pélvica, intramural. Preguntas de cajón, ¿sí? De los riñones, yo me paro en ubicación y relaciones. La ubicación la saben, las relaciones. Las relaciones son muy importantes del riñón. Vejiga, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es el músculo, el detrusor? ¿Dónde ubicamos la vejiga? No me pararía, yo si tengo que hacer una pregunta de urinario, pregunto a una relación de algún riñón y me paro sí o sí en el uréter, ¿no? En la vía. Si paso genital femenino, vamos a comenzar con femenino. Genital femenino, nadie no puede saber fositas donde se ubica el ovario. Nadie no puede dejar de saber el útero y sus relaciones, ¿no es cierto? Con el fondo de saco de Douglas, con la vejiga y con el útero, ¿sí? Por atrás y por adelante. Es decir, relaciones del útero, ligamentos del útero, todo. Irrigación del ovario, irrigación del útero, ¿sí? Algo de las trompas de falopio. A veces preguntamos la irrigación de las trompas de falopio, las porciones, vieron que tienen porciones, la región fimbrial, la región de la tuba en sí, la porción intramural, porciones de la trompa de falopio. Fondos de saco, los fondos de saco que se forman en el hocico de Tenca. ¿Y qué es el hocico de Tenca? Otra pregunta podría estar relacionado con genital femenino. Más preguntado femenino que masculino, quizás. ¿Y qué preguntaría yo de masculino? Me paro siempre en la vía espermática, le digo, acá hay un espermatozoide, hágalo salir al exterior. Toda la vía espermática. Cuando estudiamos conductos, ¿qué dijimos? Límites y dimensiones, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuánto mide el epidídimo, su conducto epididimario adentro, tengo que saber el conducto deferente, que mide de 43 a 45 centímetros, tengo que saber la vesícula seminal, tengo que saber las porciones del conducto deferente, ¿sí? Tengo que saber qué es el verum montanum, tengo que saber qué es el conducto eyaculador. Y hay más o menos términos: vía espermática de cajón, dimensiones, límites y porciones, ¿sí? Pueden ser las capas del testículo y de genital masculino, no más que eso, ¿sí? Uretra. Porciones de la uretra masculina, una pregunta quizá de cajón, porciones y dimensiones, ¿sí? ¿Recuerdan las porciones? La porción de la uretra masculina que comenzaría con la región prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Fácil, pero tenemos que recordarlo. Mide 16 centímetros. La uretra femenina es más pequeña, es más corta, mide 3 a 4 centímetros. Preguntas de cajón. Geniturinario sería eso, ¿sí? Y lo metemos en algo que ustedes, que ya sería lo último, no sé cómo estamos con el tiempo. Sistema nervioso. El sistema nervioso, el gran cuco, ¿no? Lo divido en 3 partes yo, el sistema nervioso. ¿Se ve? Central, periférico y algo de autónomo. Algo de autónomo. Entonces, primero estudio de dónde salen los cables, que serían el sistema nervioso periférico, que serían los pares craneales y los plexos. Primero estudio de médula. Me paro a estudiar la sistematización de médula, tienen que saberla. ¿Cuánto mide el bulbo? ¿Cuánto mide la protuberancia? Las medidas, preguntamos, y los límites, ¿vieron? Tiene medida, tiene límite, el límite inferior de la médula, el límite superior del bulbo, etcétera, para saber que ustedes sepan distinguir cada elemento del sistema nervioso central. Quizá lo más preguntado del sistema nervioso central sea médula y ya cerebro. ¿En qué me meto de cerebro? Cerebelo es menos preguntado, pero de cerebro tengo que estudiar casi todos los elementos que son de sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Tengo que saber decir cuáles son los dos cortes, el corte horizontal, el corte de Fleshing, el corte de Charcot, qué elementos veo, cuáles son grises, cuáles son blancos. Por ejemplo, ¿cuáles son los núcleos del cerebro? Pregunta
de cajón. No pueden no saber los núcleos del cerebro. Son 3, ¿no es cierto? El tálamo, el cuerpo estriado en sí, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Mínimamente eso. Esos 3 núcleos tienen que estudiar un poquito la forma, dónde están ubicados y ubicarlo dentro de 2 cortes, Charcot y Fleming. Y algo de las áreas más preguntadas, el área visual, quizás, obviamente, el área motora y el área sensitiva. No pueden dejar de no saber eso, ¿sí? El área visual en la región occipital, no se olviden, y la región frontal y occipital para la parte motora y sensitiva de esta forma, ¿sí? Vía piramidal. Chicos, el que no sepa vía piramidal se pone ya a estudiarla, porque se pregunta de P a PA, dónde comienza, dónde termina, cuáles son los 2 fascículos, dónde comienza el geniculado, dónde termina, dónde comienza la vía piramidal propiamente dicha y dónde termina y dónde se cruza. Recorrido, si alguna vez preguntaron algo sobre el recorrido de arterias, prefiero que sepan el recorrido de algunos pares craneales y de la vía piramidal de P a PA, sí o sí. ¿Podemos preguntar otra vía del sistema nervioso? Sí, podemos preguntar la de Golgi-Burdach, que es la más conocida. Podemos tener una idea de cuáles son otras vías sensitivas y motoras. También, pero la vía piramidal sí o sí. El cerebro, casi todo, de médula también. Y después paso al periférico. Periférico se complica, es largo, tengo que estudiar los plexos, los 4 plexos. ¿Qué tomamos de los plexos? La conformación y cómo se forma el plexo cervical, cómo se forma el braquial, el lumbar y el sacro. Y nos paramos mucho en algunos nervios de ellos que son importantes. Ustedes saben que si yo me paro en el plexo braquial, tengo que saber el nervio mediano, por ejemplo, cómo se forman las ramas terminales o cuáles son las ramas terminales. Yo pregunto, un plexo, algún profe puede agarrar un plexo y decir, por ejemplo, plexo sacro, ramas terminales y ramas colaterales. Eso puede ser una pregunta, ¿sí? Entonces tengo que saber las ramas colaterales. Plexo lumbar, ramas colaterales y terminales. Los lumbares, no se olviden, el plexo lumbar tiene 4 ramas colaterales, ¿sí? 2 ramas terminales, una de ellas es el nervio crural que van a aparecer en el triángulo de Carpa. La otra son el abdomen genital mayor, menor, el génito crural y el femorocutáneo. Es decir, estudien cómo se forman ramas colaterales y ramas terminales de los plexos. Recorrido de los nervios importantes, sí. Me paro en el mediano, me paro en el radial. El mediano porque va a llegar hasta el túnel carpiano, ¿sí? Cómo se forma el mediano, de qué tronco secundario se forma, por dónde pasa, con dónde se ubica en el brazo, antebrazo y en el túnel carpiano. Me puedo parar en el ciático mayor, ¿sí? El nervio ciático mayor es uno de los nervios gruesos más importantes de todos y tengo que saber dónde nace, a qué plexo pertenece, el plexo sacro. Donde nace se lo ve aparecer debajo de un músculo. Todos los plexos tienen músculo de referencia. El plexo lumbar tiene el psoas. Saco el psoas y ahí está el plexo. El músculo, el nervio ciático tiene un músculo de referencia que es el piramidal de la pelvis. Por su borde inferior se lo ve aparecer. Quiero el recorrido completo del ciático. Pregunta que hacemos siempre. ¿Dónde nace? ¿Dónde termina? ¿En qué se divide? Sus dos ramas, que es el ciático popliteo externo e interno, que es en el hueco popliteo. Lo van a repasar cuando vean el hueco popliteo. Plexos, más o menos eso, ¿sí? Colaterales, terminales, y me paro quizás en mediano, radial, en ciático mayor. Me puedo parar en el crural, que le llaman femoral a ustedes, el que está en el triángulo de Carpa. Me paro dónde viene, dónde va, dónde termina, cómo terminan sus 4 ramas. Y después viene el gran capítulo de los 13 pares craneales. ¿O 12? ¿13 o 12? A 12. ver, no se duerman. 12, bueno. 12. Bueno, en la antigüedad se decía que el intermediario de Reisberg podría ser el 13. Después, con los estudios que se hicieron, son 12 pares. ¿Qué estudio y de los pares craneales? Básicamente, siempre se los voy a escribir acá. A ver si se ve esta hoja. Se los voy a leer. Origen real, origen aparente,
Dije recorrido, ¿y para qué sirve? Entonces, de todos los pares craneales puedo hacer un cuadro sinóptico de poner origen real, origen aparente, le pueden agregar algunos del agujero de salida, ¿sí? Y tengo que saber un poco de algunos, sí, específicamente el recorrido, ya me paro en cuáles, pero saber para qué sirve. Yo no puedo estudiar un par craneal, puedo decir, yo estudio el tercer par craneal, motor ocular común, y no sé para qué sirve. Tengo que saber a quién inerva, ¿sí? Pares craneales más preguntados. Al azar, cualquier profe puede agarrar un par craneal y preguntarles, y le va a preguntar básicamente esto: origen real, origen aparente, estudiense el agujero de salida, y estudiense a dónde llega. El más preguntado, séptimo, quinto, de pe a pa, el décimo porque es parasimpático por excelencia, entonces el décimo tengo que saberlo todo. Es común el agujero de salida con el rajado, el agujero rasgado posterior junto con lo que sería el 9 y el 11. ¿A qué voy? Hay pares craneales como también el óptico, que no puedo dejar de saberlo, ¿sí? La vía óptica tampoco la puedo dejar de saber. Es decir, que de pares craneales, si hacen un cuadro sinópticos, van a ampliar el quinto, el séptimo y el décimo, ampliar el recorrido y las ramas, más ramas, ¿sí? No se olviden que el décimo par, vago, el más largo de todos, termina cuando cruza el diafragma, entonces es importante saber pararme en eso. Los que son del ojo, del globo ocular, tercero, cuarto y sexto, con saber el origen real, el aparente, estudienlos juntos. Origen real, origen aparente, el agujero de salida es el mismo para todos, y después estudien los músculos del ojo y van a poder aplicar esos tres pares craneales, ¿sí? En el quinto me paro. Suelo preguntar las tres ramas terminales y por dónde salen, ¿sí? Tres ramas terminales y por dónde sale cada nervio. Me puedo parar en eso, ¿sí? El 11 par craneal preguntamos siempre a quién inerva. El 12 par craneal, vamos a preguntar también origen real, origen aparente, y eso van a poder estudiar un poco cuando vean el sistema nervioso central, ¿sí? Pero otra pregunta que está fuera de contexto. A ver, pregunten algo de nervioso. ¿Qué dudas tienen? Deben ser muchas. A ver, veamos alguna, por ejemplo. Suele haber una pregunta que es la diferencia entre fibra y ganglio, ¿puede ser? Una pregunta fuera de contexto, más o menos. La diferencia puede ser entre núcleo y fibra. Entre núcleo Puede y ser más o menos lo fibra. mismo. Un núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales que tienen determinada función. Por ejemplo, el núcleo de Golgi-Burgers. Y una fibra, ¿no es cierto?, va a corresponder al axón o varios axones que tienen una función. Esa función puede ser la vía piramidal. La vía piramidal tiene axones. Esos axones son las fibras que decís vos. Y los núcleos o ganglios son conjuntos de cuerpos neuronales. Como ustedes saben, un axón se une, ¿no es cierto?, a un cuerpo neuronal. O sea, todo es un conjunto, pero separar lo que es sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Los núcleos, ¿son sustancia gris o blanca para vos, Matías? Los núcleos. Por ejemplo, el núcleo del quinto par. ¿Sustancia gris? Los núcleos son sustancia gris y eso lo repetimos a lo largo de todo el sistema nervioso. El núcleo del quinto par es gris, el tálamo óptico es gris, ¿sí? Los núcleos del cerebelo son grises, son conjuntos de cuerpos neuronales. Si yo hablo de, no digo vía, por ejemplo, puedo decir algo de, ya vamos a los sentidos que preguntaban ustedes, la vía de Golgi-Burdach o el cordón de Golgi-Burdach. ¿Es blanco o gris? Es blanco, porque es fibra, porque es axón. Conjunto de axones forman los fibras, ¿sí? Los haces, fibras o axones son fibras, es parte blanca, es sustancia blanca. Por eso es importante,
Cuando ustedes estudien médula, dividan qué sustancia es gris y qué es blanca. Cuando estudien bulbos, dividan qué sustancia es gris y qué es blanca. Eso se llama sistematizar el sistema nervioso. En el cerebro estudien lo que es gris y blanco, ¿sí? Me preguntaban de los sentidos, ahí voy por orden con las preguntas. De los sentidos, tengo que saber las capas del ojo, sí o sí, y la vía óptica. Y preguntamos mucho oído, o preguntamos en la caja del tímpano, ¿sí? Esa caja timpánica que tiene seis caras, ¿recuerdan ustedes las 6 caras? Caja tímpano donde están los huesecillos. Preguntamos, ¿sí? La cara externa, la cara interna, el tímpano, la cara inferior, donde desemboca la tropa de Eustaquio. Ahí sí nos podemos parar, ¿sí? Olfato y gusto no son 2 sentidos que se pregunten demasiado, pero sí me pararía en lo que sería óptico y auditivo, ¿sí? ¿Alguien más preguntaba algo de nervioso por ahí? Profe, las vías cerebelosas, las propioceptivas y todas las demás son muy importantes. Si vos ya te sabés de pe a pa, la de Goli Burdach, que es la de Goli Burdach, y sabés ya la piramidal bien de pe a pa, puedo agregar una fibra propioceptiva de lo que sería, pero antes del cerebro yo me pondría a estudiar los los núcleos, cuáles son los núcleos, dónde está ubicado, cuáles son las formas, cuáles son los lóbulos, y una de las vías podés estudiar, ¿no es cierto? La de von Bonacop, podés estudiar alguna vía del cerebelo, pero creo que es una pregunta fina, creo que es bueno saberlo, pero se te puede perdonar si no lo sabes, pero no vamos a poder perdonar vía piramidal si te confundís en algo. ¿Sí? Sentido acá. Me preguntaban algo del tálamo. Normalmente funciones de algunas cosas, tratamos de dar nosotros, cuando damos las clases, hablamos de funciones, ¿sí? ¿Por qué hablamos de funciones? Porque para que ustedes entiendan, pero no se olviden que la función es la fisiología, que quizás van a ver más adelante. El tálamo óptico es como una estación de trenes, donde llegan las vías, ¿sí? Sensitivas, las vías sensoriales, llegan hacia el tálamo óptico, y el tálamo óptico las desvía al cerebro, las manda al cerebro, ¿no es cierto?, al área que corresponde. Esa es la función del tálamo óptico, está en relación con la vía óptica y con derivación de las vías sensitivas. Acá preguntan la configuración interna del sistema nervioso, del tronco encefálico. El tronco encefálico es fácil, lo van a saber, ¿saben por qué? Porque no se olviden que el tronco encefálico y la médula es todo lo que sube y baja. ¿A qué voy? Lo que baja generalmente es motor, le doy la orden y baja. Son vías descendentes. Y lo que asciende es sensitivo. Eso van a ser vías. Las vías van a atravesar todo el tronco encefálico y la médula, y también vamos a encontrar cosas propias de cada parte del tronco, ¿sí? Por ejemplo, en el bulbo aparecen algunos núcleos de pares craneales. En la protuberancia aparece el origen aparente, pero estamos hablando de configuración interna, el origen real del quinto par. En el pedúnculo solamente tenemos el origen real de 2 pares craneales, del 3 y el 4. ¿Sí me entienden? Entonces, la configuración interna la van a ir sacando con los pares craneales, ¿sí? Creo que lo más complejo es esto último, que hablé del sistema nervioso. Es complicado porque a veces no sabemos bien de dónde estudiarlo. Nos paremos un poquito en lo que yo les decía. Siempre estudiemos, primero dividamos el sistema nervioso. Siempre es importante hacer divisiones. Esto es central, esto es periférico. Central es más complejo y es más fácil, estudiar de abajo hacia arriba. Estudien la médula y van ascendiendo hasta llegar al cerebro. Y para lo que es plexo, sistema nervioso periférico, primero estudien, ¿no es cierto?, origen real, origen aparente, agujero de salida, recorrido,
no tanto, solo me paro en el quinto, séptimo y en el décimo, y estudio para qué sirve el trigémino, para qué sirve el sexto par, para qué sirve el octavo par, ¿sí? Simpático y parasimpático se toma muy poco, pero está bueno tener una idea general. Me preguntaron ahí, me preguntan cosas yo hablo de anatomía, no de cómo cómo van a tomar los profes, ¿eh? Eso no lo sé. Eso depende de cada uno. Así que pregúntenme de anatomía pura. Lo demás está todo escrito, ustedes saben a qué tienen que entrar, va a ser oral. Alguien pregunta sobre el museo, no sabemos si se va a aplicar, no sabemos si se va a aplicar para los libres o no, para los que tienen que rendir parte práctico o no, y vamos a poder adjuntar algo del museo y mostrarles algo, pero no es la idea de esta reunión de hablar de cómo se va a tomar anatomía en base a esta virtualidad que es compleja, ¿no? Sino de qué no deben dejar de saber para ir a rendir. ¿Hablé mucho o no? Supongo también, profe, que es importante esto de la cavidad de las fosas nasales, de la cavidad del ojo, cómo se conforma cada hueso. Sí. Pasé un poco por alto. Lo que pasa es que cuando uno estudia cavidades o estructuras, las estudió con los huesos, es decir, las estudió con algo. Entonces aparece sí dos cavidades importantes que sí me pararía yo en la cavidad orbitaria y en la fosa nasal, la conformación de la fosa nasal y la cavidad orbitaria puede ser, sin duda lo vas a ver cuando estés describiendo lo que es el frontal, lo que es las alas mayores y menores, lo vas armando y después lo terminas de resumir después de estudiar el hueso. Pues estudias todo el hueso primero, todo lo óseo, y después la... ¿Cómo vamos, Nico, con el tiempo? Espectacular, Doc. Como usted esté cómodo. ¿Cuánto llevamos? Y llevamos... Y debemos llevar 1 horita. Bien. Ahora vamos a responder algunas preguntas, 10 minutos más, porque más de 45 minutos, 1 hora, se van los chicos, no se fueron muchos, pero digamos, sabemos que la atención, Nico, no dura más de 45 minutos. Tal cual. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Consulta. Sí. De periné, ¿qué tanto hay que saber? ¿Cómo? De periné. Bueno, algunos profes suelen preguntar el periné, los músculos que forman el diafragma pelviano, pueden nombrar algunos, la diferencia entre los músculos del periné masculino y femenino. Puede ser otra pregunta, pero lo básico, ya todo lo que ustedes me preguntan no sería básico para, ¿me entienden? Son cosas que yo voy a agregar si sé todo de músculos, agrego periné. Si voy a agregar periné y me voy a olvidar el bíceps, estoy incurriendo en un error, no sé si me entendés, Danisa. Si te dan los tiempos, si te dan los tiempos, porque eso depende de cada uno. Si me dan los tiempos, agrego, pero sin olvidarme lo básico, sin olvidarme un macetero, sin olvidarme un esternocleido, ¿no? Entonces, voy a ir agregando más músculos. Puedo estudiar algún músculo del hombro, puedo estudiar la inserción del deltoides sin ningún problema, pero no debo saber lo básico. No debo dejar de saber lo básico, ¿sí? Bien, pero de todos los músculos, ¿serían todos o me enfoco en los más importantes? Y vas a estudiar todos por nombre, no estudies la inserción. No estudies la inserción. Eso, y la diferencia entre el hombre y la mujer. Nada más. Por si te sobra tiempo, agrega eso, pero nada más. Gracias. No, de nada. A ver, ¿quién más? Hueso de la cara, profe, ¿cuál puede ser el más importante en el que tengo Bueno, que hacer? me paré, capaz que entraste tarde, me paré en maxilar inferior, que siempre lo tengo acá, porque fíjense, hay un video mío por ahí dando vuelta de maxilar inferior, donde describo siempre, sí o sí, el cuerpo, las ramas, no se olviden el agujero dentario, y el maxilar superior también. Algunos preguntan el palatino, el vomer, pero me pararía mucho en lo que es maxilar superior e inferior, o esos que de cajón pueden preguntar si es cara, y la fosa nasal, cómo está formada la fosa nasal,
no se olviden que la fosa nasal siempre va a estar formada, ¿no es cierto?, por ese tabique nasal. Otra pregunta puede ser el tabique nasal, ¿no? Formada por el bomber, la lámina perpendicular del etmoides y también parte de lo que sería el cartílago, ¿sí? Tabique nasal. Fosa nasal, fosa orbital y agreguemos tabique nasal. Y arcos palmares de la mano. Sí, podés agregar, si terminas de ver todas las arterias y llegás a la muñeca y que arco palmar superficial y profundo, podés agregarlo, pero no me dejes de saber la axilar, ¿no es cierto?, por poner estudiar. Si no sabes axilar, no te la voy a perdonar y te puedo perdonar que te confundes en un arco palmar. No sé si me entendés, Matías. Vamos de mayor a menor. Vamos a ir agregando conocimientos. Sí, sí. Gracias, profe. No se olviden, chicos, que esto es un proceso. Yo no puedo estudiar toda la anatomía de golpe, entonces tengo que ir agregando de mayor a menor. Si ya sé 3 ramas del axilar, agrego una. Si en el próximo repaso las sé a las 4, me las acuerdo bien, agrego otra más. Pero si no me las acuerdo, no voy a agregar más porque me voy a olvidar las ramas de la subclavia. No sé si me entienden. Esto es para hablar, cuando dábamos curso de repaso, que lo hacíamos presenciales, Nico, vos no te acordás porque soy muy chico, pero duraban 7, 8 días, 7, 8 noches, dábamos los cursos en el aula magna. Entonces, ¿sí, Matías? Ah, no, Raúl. Agarramos un día y hablamos de hueso, ¿sí? De lo más importante de hueso. Otro día hablamos, entonces esto da para algo de repaso y ya poner algunas imágenes, ¿no? Para recordar, decir un hueco poplito, pongo un triángulo de Scarpa, pongo un conjunto inguinal, para recordar estructuras importantes, ¿no? Y hay que dividirlo por regiones. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, no se desanimen, estudien de mayor a menor, descansen, duerman bien, porque eso les va a hacer, algunos estudien de noche, puede ser, pero estudien, hay que estudiar muchas horas, anatomía es muy largo, siempre de lo más grueso a lo más fino, hagan cuadros, hagan dibujos, repasen, pizarra, una pizarra ayuda, dibujar en un pizarrón, decir, voy a escribir triángulo de Scarpa y anoto todo. Hago mnemotecnias, hay mnemotecnias para todos, se las pueden inventar ustedes. La idea es dar esos tips para que ustedes puedan estudiar y puedan ir buscando la forma de estudiar anatomía que depende de cada uno. Hay que buscar la forma. Nosotros podemos ayudarles, pero no vamos a decirles cómo estudiar. Esto es un proceso de ustedes que les va a servir para luego estudiar otras materias. ¿Sí? Bueno, Nicolás, ¿estamos bien? Espectacular, Doc. Lo importante es que los chicos, bueno, se hayan sacado todas sus dudas, que hayan podido preguntar. Muchísimas gracias a usted por su buena predisposición, por haber brindado esta clase tan sobre la hora, pero creo que ha sido muy provechosa. Por lo menos si en mi época hubiera contado con una clase así el día antes de rendir, era Dios. Así que, no, lo importante es que les sirva y no tengo problema para las próximas mesas, vamos a armarlo con más tiempo y con otras cositas más, si no hay problema. Le agradezco a ustedes, espero que les haya servido y nos estamos conectando en cualquier momento. Gracias, Nicolás, por hacerme participar. Vos sabés que no tengo problema para nada. Gracias a usted, Doc, y muchos éxitos a todos que rinden mañana. Esperamos que aprueben, que les vaya bien. Seguro. Cualquier cosa, estamos aquí. La idea es ayudarlos, es que todos hagan el esfuerzo de rendir y que traten de rendir. Profe, le hago una última pregunta. Sí, querido. En la próxima mesa, ¿también está usted y el doctor Sánchez Carpio o no? Eso no depende de usted. No, sí estamos siempre, por ahí no juntos, pero creo que sí, estamos juntos desde el comienzo de esta virtualidad y estamos juntos seguramente en la otra mesa. Ah, bueno, muchas gracias por la clase y... Chicos, que anden bien, mucha suerte, no se desanimen, no dejen de estudiar, por favor. Éxito, gracias, profe. Gracias. Éxito a todos, chao, Nico, suerte. Chao, profe, gracias. Chao, Nico, un abrazo, que anden bien. Chao. Chao, profe, gracias.